¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más y como siempre a nuestro querido Fútbol y Boxeo. En la continuidad de la liga profesional, en su 12ª jornada, se jugó el clásico en el cilindro de Avellaneda. El Racing Club empató 0-0 frente a Independiente en un partido que por supuesto dejó algunos matices para analizar, pero sabor a poco en cuanto a fútbol, de acuerdo a lo que se esperaba, tomando en cuenta fundamentalmente las prestaciones del local, me refiero al Racing Club de Avellaneda, que venía nada menos que de golear al Huachipato, un discreto rival que está en la puja por mantener la categoría dentro del fútbol chileno, pero que sin embargo goleó de manera categórica entre semana como para obtener el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, como marcábamos. Racing, por supuesto, tomó la iniciativa. En los papeles era claro favorito, tomando en cuenta el andar de uno y otro. Racing en los puestos de vanguardia en esta liga profesional, en tanto Independiente naufragando, si se quiere, en la mitad de la tabla o en los últimos puestos, en un periodo claramente de reconstrucción, uno de tantos que está intentando el rojo de Avellaneda y que parece en esta oportunidad daría la sensación, empieza a encauzar el camino para resultados mejores y por supuesto acordes a su historia. Racing tuvo las dos principales de la etapa inicial justamente por intermedio de Carbonero, una con un remate de derecha que tapó muy bien Rey, creo la mejor figura del partido, y que no alcanzó justamente Martínez en el rebote. Posteriormente, un ratito después, lo hizo de zurda y una vez más el ex arquero de Gimnasia de Grima La Plata respondiendo de acuerdo a sus antecedentes. Y promediando esa etapa inicial, se produce una instancia particularmente decisiva en lo que significó el trámite del partido. Me refiero a la expulsión de Damián Pérez cuando Luna tira un centro sobre el área que despeja la defensa de Racing. Martínez, que intenta con su cabezazo habilitar justamente a Damián Pérez, queda corto. Allí aparece Baltasar Rodríguez, que la cabecea, se escapa, pero antes de que esto finalmente suceda, Damián Pérez lo derriba. El árbitro le muestra la roja directa y a partir de allí, como marcábamos, quedó condicionado el trámite del partido porque Independiente con 10 hombres, si ya tenía una postura naturalmente defensiva, esto aún se acentuó mucho más, frente a la que podríamos denominar una clara impotencia de Racing, que no encontraba los caminos. A Racing indudablemente le faltó fútbol, solo en cuentagotas fue el aporte de Almendra, mientras que los hombres de ofensiva permanecieron absolutamente aislados, porque Roger Martínez tuvo un cabezazo por allí débil que no exigió mayormente a la última línea de Independiente, pero que no incidió en el trámite, mucho menos Adrián Martínez, y ni que hablar de Carbonero, que es un jugador un poco peculiar, en algunos momentos parece hasta indolente, da la sensación que juega cuando tiene ganas, y esto indudablemente se notó porque a Racing le faltó peso en los últimos metros de la cancha. Y en el epílogo de la etapa inicial se produjo la jugada, podríamos decir, polémica, en donde Racing consigue abrir el marcador, sin embargo a instancias del VAR por un tobillo, en este caso según quedó determinado, de Sosa, Racing no pudo justamente poner el 1-0. Fue un centro de Baltasar Rodríguez de muy buen partido a mi juicio, que cabecea justamente Roger, la pelota se desvía y descoloca a Rey en Sosa, quien finalmente terminaba por transformar esa acción en gol que fue invalidado. Desde luego que la jugada no nos entrega de modo cabal, certero, una posición adelantada de estos offside milimétricos que se sancionan en estos tiempos. Sin embargo, dio la impresión que efectivamente en el trazado de líneas Sosa estaba en posición adelantada.
Sin embargo, esto quedó finalmente para la anécdota y así se fueron esos 45 minutos iniciales en donde a lo largo de todo ese periodo Racing fue superior, pero no logró cristalizarlo en los últimos metros de la cancha y mucho menos en la red del arco adversario. Mientras Independiente, por supuesto, con sus armas, con sus limitaciones, trató en todo momento de interceptar los circuitos de juego de la academia y abroquelarse en la última línea para defender el cero en su arco. El inicio de la segunda etapa tuvo un Racing incisivo, por lo menos en el pasaje inicial, cuando Roger Martínez, entrando en posición de puntero derecho, remató cruzado y allí apareció una vez más el golero Rey para salvar el arco de Independiente, mientras que Tarsia tuvo la suya en una jugada bárbara, pudo haber sido casi el gol del campeonato, ¿no? Cuando Sporle se la lleva de taquito, enhebra una buena jugada del rojo que deriva justamente en Tarsia, que remata con pierna izquierda la pelota que se fue al lado del poste izquierdo justamente de Arias y pudo haber sido el gol de Independiente en una contra magnífica y que fue en definitiva casi lo único. Hubo otra de Tarsia también en la etapa inicial, pero Independiente en materia ofensiva, por supuesto, aportó bastante poco. Y hacia los 30 minutos llegó la más clara que tuvo Racing como para abrir el marcador, allí cuando Sosa puso el pase bombeado al área para Martirena, que de primera lo habilitó a Adrián Martínez, que solo abajo del arco la tiró por encima del travesaño y allí se fueron desvaneciendo de alguna manera las intenciones de este Racing, que no encontró en ningún momento la forma de vulnerar a este Independiente, que en el tramo final del partido incluso se quedó con 9 jugadores por la expulsión de Vera, que fue sintiendo el trajín y el desgaste del partido y que por supuesto utilizó y apeló a sus armas, las que podía tener al alcance en ese segmento del partido, fundamentalmente hacer tiempo y permitir que el reloj pasara, transcurriera para alcanzar la igualdad que finalmente se llevó. Hubo muy buenas figuras por el lado de Independiente, me refiero a Rey, sobre todo en el arco, los centrales que aguantaron todo. Por supuesto, no estamos hablando de un partido lucido, ni muchísimo menos, muy por el contrario. La voluntad de Tarsia, verdaderamente un aporte significativo en este Independiente, y en cuanto a Racing, la firmeza de Di Cesare, un futbolista de calidad internacional sin ningún tipo de dudas, y fundamentalmente el trabajo de Sosa, tanto en la faz defensiva como en materia de ataque a la hora de distribuir juego, verdaderamente un volante completo y que me parece se destacó por sobre el resto. Algunos pincelazos, chispazos apenas de Juanfer Quintero cuando ingresó en la segunda etapa, pero que no alcanzó para verdaderamente desnivelar, y este Racing que se fundió en su propia impotencia, que tuvo que improvisar justamente a Quirós como lateral izquierdo, más el ingreso de Sigali en la saga central como segundo marcador central, pero que no mostró nada de lo que verdaderamente se espera de este Racing, que, reitero una vez más, es el mejor plantel del fútbol argentino, pero que Costas no logra amalgamar como el mejor equipo que bien podría ser. Dejó pasar Racing una oportunidad importante como para arrimar en la tabla de posiciones a Huracán, que los mira todos desde arriba con 24 unidades. Verdaderamente el marco espectacular que tuvo el cilindro de Avellaneda merecía y esperaba indudablemente un triunfo de la academia, que no sucedió frente a un rival que no es el de otros tiempos. Este no es el Independiente que marca naturalmente su historia y que, como señalábamos, está en un franco periodo de reconstrucción. Habrá que ver si Bacari efectivamente consigue hacerlo. Y tendrá una buena prueba justamente en el ex estadio de la doble visera de cemento, el para mí Ricardo Enrique Bocchini, cuando el domingo venidero enfrente nada menos
que al River de Gallardo. Por el lado de Racing, la tranquilidad de estar ya en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se espera la confirmación de la fecha y justamente el domingo que viene deberá visitar a Atlético Tucumán, otro de los que está en los puestos de vanguardia, y allí Racing, para la que puedan ser sus pretensiones de campeonar, casi una obligación para la academia, lo mismo que en la Copa Sudamericana, deberá ganar. Tendrá que ir a Tucumán a buscar los 3 puntos frente a un Atlético que viene cosechando puntos y que habrá que ver cómo le va justamente frente a Central en la presentación del día de mañana, cuando intente de treparse a lo más alto de la tabla de posiciones de la liga profesional. Amigos, así se fue este, diría, insípido 0-0 entre Racing e Independiente. Esperábamos mucho más y nos dejaron, si se quiere, con la sensación y el sabor a poco, con este 0 que de algún modo terminó calificando a ambos. Vamos cerrando este contenido, invitándolos como siempre a que se suscriban, que nos acompañen aquí en nuestro canal. Déjennos un like, un pulgar para arriba, sean gauchos, todo eso es gratis. Sus comentarios, por supuesto, si así lo desean. Y en el final simplemente nos resta invitarlos, convocarlos para la próxima, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.